Millonario recibe un beso por error de una joven humilde y termina descubriendo un secreto que lo cambia todo. En una noche tormentosa en la Ciudad de México, Isabela Reyes corre a través de las calles angostas, intentando encontrar refugio de la lluvia implacable que cae del cielo negro y pesado. El viento azota su cabello y empapa su ropa, haciendo que cada paso sea un desafío. A su alrededor, las luces de la ciudad parpadean a través de las gotas de lluvia, creando un velo de neón que se refleja en los charcos formados en el asfalto. Mientras Isabela se apura, sus pensamientos vuelan hacia los recuerdos de los días felices que pasó con su exnovio, antes de descubrir su traición. La nostalgia se mezcla con el resentimiento, un cóctel emocional que la tiene al borde de las lágrimas. De repente, entre la multitud de transeúntes que buscan escapar de la tormenta, Isabela divisa una figura que le resulta familiar, un hombre de espaldas, vestido con un elegante traje oscuro que destaca entre la muchedumbre. Sin pensarlo, impulsada por un impulso visceral, Isabela se acerca rápidamente al hombre. Con el corazón latiendo fuerte en su pecho, ella alcanza al desconocido, agarra su brazo y lo gira hacia ella. Antes de que él pueda reaccionar, Isabela lo besa con una pasión alimentada por el dolor y la ira, liberando todo el tormento que lleva dentro. El hombre, sorprendido por la súbita acción, tarda unos segundos en responder antes de intentar retroceder, pero Isabela lo sostiene firmemente por el cuello de su camisa, cerrando los ojos para sellar el momento. Cuando finalmente se separan, el aliento de Isabela se entrecorta al darse cuenta de su error. El hombre frente a ella no es su exnovio, sino alguien completamente diferente. Sus ojos se encuentran con los de Gael Montserrat, uno de los empresarios más ricos y temidos del país. Isabela siente como el color drena de su rostro mientras un silencio incómodo se instala entre ellos. Gael, con el ceño fruncido, ajusta su corbata y estudia a la joven frente a él con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Quién eres?, pregunta con una voz que, a pesar de la calma aparente, tiene un borde afilado. Isabela, recuperando su compostura, toma una profunda inhalación antes de responder. Lo siento, pensé que eras alguien más. Su voz es un susurro tembloroso, sus manos temblan ligeramente al darse cuenta de la magnitud de su error. Gael la observa detenidamente, su mirada escudriñando cada detalle de su rostro empapado por la lluvia. Hay algo en la forma en que ella sostiene su mirada que lo intriga, una fuerza en su desesperación que lo cautiva. Todos somos alguien más, a veces, responde Gael, su tono de voz suavizándose un poco. Pero no todos tienen el coraje de enfrentar a sus fantasmas de frente, especialmente en una noche como esta. Isabela lo mira, confundida por la respuesta filosófica de Gael. Él, a su vez, ofrece una pequeña sonrisa, una que no alcanza sus ojos, pero que sirve para disipar un poco la tensión entre ellos. Puedes irte, no te haré daño. Pero algo me dice que quizás podamos ayudarnos mutuamente, añade Gael, dando un paso atrás y abriendo el camino para que Isabela decida su próximo movimiento. Isabela, aún asimilando la situación, asiente lentamente. Ella sabe que esta noche ha cambiado algo dentro de ella, algo que quizás, de alguna manera extraña, la ha conectado con este enigmático y poderoso desconocido. Con un último vistazo a Gael, se da la vuelta y continúa su camino por la calle ahora solitaria, dejando atrás la figura de Gael Montserrat, quien la observa desaparecer entre las sombras de la noche lluviosa, preguntándose sobre el misterioso encuentro que acaba de tener. Mientras Isabela se aleja, el eco de sus pasos se mezcla con el sonido de la lluvia, y en su mente, una pregunta persiste: ¿qué pasará ahora? En ese instante en que Isabela se alejaba, Gael quedó absorto en el eco de sus pasos, sintiendo como algo en su interior se encendía con la chispa de ese beso inesperado. Al volver a su lujoso automóvil, sus pensamientos se inundaron de la imagen de aquella mujer valiente, cuya pasión había irrumpido en su mundo de fría lógica y negocios implacables. La noche había dejado una huella imborrable en él, despertando una curiosidad que nunca antes había experimentado. A la mañana siguiente, mientras la ciudad se desperezaba bajo un cielo aún nublado, Gael no pudo dejar de pensar en la inesperada irrupción en su rutina. Sin mostrar señales de ira ni desdén, decidió que debía averiguar más sobre la enigmática mujer que había osado romper la barrera del silencio y la indiferencia.
En su oficina, rodeado de lujos y pantallas que le recordaban el poder de su imperio, Gael llamó a uno de sus colaboradores de confianza. «Quiero que averigües todo sobre Isabela Reyes», ordenó con voz firme, sin dejar traslucir emoción alguna, aunque sus ojos delataban una determinación inusual. «Necesito conocer quién es, de dónde viene y qué secretos esconde». El asistente, sorprendido por el tono inusitado, asintió y se apresuró a cumplir la orden. Gael no esperaba confrontar respuestas inmediatas, pero deseaba, sobre todo, dejarse llevar por la intriga que aquella valiente acción había despertado en él. Mientras tanto, en la cafetería donde Isabela trabajaba, la vida continuaba con su incesante movimiento. Los aromas a café recién molido y a pan dulce se mezclaban con el murmullo de conversaciones y el tintinear de tazas. Isabela intentaba sumergirse en la rutina diaria, aunque el recuerdo de la noche anterior persistía como una sombra en su mente. Cada vez que alzaba la mirada, buscaba entre los rostros la presencia de aquel hombre que había cambiado el rumbo de su existencia, pero la incertidumbre la mantenía alerta y nerviosa. Una mañana, justo cuando la cafetería se llenaba de clientes habituales y turistas curiosos, Isabela se encontró con una escena que aceleró su pulso. Sentado en uno de los elegantes mostradores, Gael apareció inesperadamente. Su porte distinguido contrastaba con el ambiente modesto del lugar. La visión de él la paralizó por un instante, y su estómago se revolvió en un torbellino de emociones contradictorias. «¿Qué haces aquí?», preguntó Isabela, con voz vacilante pero llena de determinación, al notar que Gael no parecía interesado en el café, sino en algo más. Gael la miró intensamente, su mirada era un reflejo de esa mezcla de intriga y una sutil vulnerabilidad que nadie había llegado a ver en él antes. «Vine a disfrutar de un momento de paz, pero confieso que mi mente sigue aturdida por la imagen que me dejó anoche», respondió, con una entonación que sugería tanto interés como una invitación tácita. Isabela, sin apartar la mirada, replicó: «Esa noche fue un error, un instante de confusión que no se repetirá». Sin embargo, en lo profundo de sus palabras se notaba la lucha interna. Gael, consciente de que la tensión en el aire podía desencadenar revelaciones inesperadas, se inclinó ligeramente hacia adelante. «Quizás no se trate de un error», comentó suavemente. «A veces, los momentos inesperados abren puertas a verdades que hemos olvidado buscar». El intercambio de palabras se tornó en un diálogo cargado de silencios significativos, en los que cada mirada y cada pausa contaban más que cualquier explicación. Los clientes de la cafetería apenas notaban la escena, absortos en sus propios asuntos, mientras Isabela y Gael se encontraban en una especie de limbo, en el que el pasado y el presente se mezclaban en un futuro incierto. Gael se levantó del mostrador y, con una voz que denotaba tanto firmeza como un toque de invitación, continuó: «Hoy, más que una mañana cualquiera, es el inicio de algo que no puedo ignorar. Quiero descubrir lo que hay detrás de tu mirada, entender el misterio de tus acciones». Isabela sintió como cada palabra lo acercaba, pero también le recordaba el abismo de diferencias que lo separaba. Con el corazón latiendo acelerado, ella respondió: «No pretendo que descubras nada, solo deseo seguir mi camino sin que el pasado se interponga en mi futuro». Las palabras quedaron suspendidas en el ambiente, abiertas a interpretaciones y a un desenlace que ambos temían y, al mismo tiempo, anhelaban. La presencia de Gael en la cafetería no era casual, su interés parecía ir más allá de lo profesional o de un simple capricho. Allí, entre el bullicio cotidiano y las miradas furtivas, la intriga se consolidaba, preparando el terreno para un próximo encuentro que cambiaría el rumbo de sus vidas. Gael, aún con la impronta del enigmático encuentro anterior, no podía quitarse de la mente la imagen de Isabela. Esa mañana en la cafetería había dejado en él un sabor amargo y a la vez, una innegable curiosidad que le impulsaba a ir más allá de lo evidente. Impulsado por ese sentimiento, Gael tomó la decisión de invitarla a un encuentro en el restaurante de su preferencia, un lugar elegante que reflejaba su posición y que, sin embargo, él esperaba que abriera las puertas a algo genuino entre ambos. En la tarde siguiente, Gael se acercó a Isabela con una invitación directa. Se encontraron en un parque cercano, donde el bullicio de la ciudad se suavizaba por el murmullo de la brisa y el canto de los pájaros. Con voz pausada, él le dijo:
Isabela, quisiera conocerte mejor. Propongo que cenemos juntos esta noche. Sin presiones, solo una conversación sincera. Ella, aún afectada por el recuerdo de la noche anterior y por la sensación de ser invadida por una decisión impulsiva, negó con la cabeza y respondió: No, Gael, no quiero comprometerme en algo que no entiendo. Mi vida es complicada y prefiero no mezclar asuntos personales con lo que no necesito. Sin embargo, la tranquilidad de Isabela se vería pronto amenazada por una situación inesperada. Esa misma noche, mientras ella se encontraba en su pequeño departamento, recibió una llamada urgente de su madre. La voz al otro lado de la línea estaba impregnada de pánico y tristeza. Miguelito, su hermano menor, había entrado en una crisis de salud severa. La escasez de recursos y la inestabilidad económica hacían que cada gasto extra fuera una carga insoportable, y en ese preciso instante, la vida de Miguelito pendía de un hilo. La noticia retumbó en el corazón de Isabela, haciendo que las lágrimas se mezclaran con la determinación. Sin pensarlo dos veces, salió a la calle, llevando consigo una mezcla de temor y esperanza. Mientras tanto, Gael, enterado a través de sus canales habituales de información, se sorprendió al descubrir la gravedad de la situación. Con la frialdad característica de sus negocios, se dirigió al hospital de inmediato. Allí, sin mediar palabras y con una resolución implacable, pagó sin cuestionar el tratamiento urgente que Miguelito requería. Los médicos y familiares no podían creer la magnitud del gesto, y en pocos minutos, la sala de emergencias se llenó de murmullos de asombro. Gael se mantuvo al margen, observando con ojos que revelaban una mezcla de satisfacción y una sutil intranquilidad. Cuando Isabela llegó al hospital, encontrándose con la noticia de que su hermano estaba siendo atendido y estabilizado, no pudo evitar sentirse abrumada por una incertidumbre confusa. El gesto de Gael, aunque salvador, no estaba exento de una intención oculta. Esa noche, en medio de la espera en la sala de recuperación, Gael se presentó de nuevo ante ella, sin ser invitado. Con una expresión que denotaba tanto compasión como una determinación que parecía ir más allá de la simple ayuda humanitaria. Isabela, me alegra haber podido ayudar, dijo él con voz suave mientras ambos se encontraban en un rincón apartado del hospital. Sin embargo, para mí, esto no fue un acto de mera caridad. Quiero que sepas que he estado pensando en ti desde aquella noche. Isabela, con el rostro aún marcado por la preocupación y la confusión, replicó con un tono firme: No necesito que me salven con regalos ni favores, Gael. Mi hermano es mi prioridad y siempre lo será. No acepto que nadie intente comprar mi gratitud. Gael, sintiendo que sus palabras habían impactado de manera inesperada, se inclinó ligeramente hacia ella y respondió: No es cuestión de comprar, Isabela, es cuestión de compartir un instante. Una noche a mi lado, donde podamos hablar, sin máscaras, sin reservas. Prometo que no será un simple encuentro, sino el inicio de algo que cambiará nuestras vidas. La tensión entre ambos se intensificó en el ambiente, cargada de un magnetismo que ambos, a regañadientes, no podían ignorar. Isabela, dividida entre el deseo de protegerse y la necesidad de asegurar la salud de su hermano, dudaba. En el silencio del pasillo del hospital, sus ojos se encontraron con los de Gael, y por un breve instante, parecieron comunicar un pacto tácito. Después de una larga pausa, ella murmuró con una voz entrecortada: No sé si estoy lista para esto, Gael. Pero mi situación no me deja muchas opciones. Gael asintió con una sonrisa sutil, consciente de que había logrado una pequeña victoria en medio de la tormenta emocional que vivían. Con una última mirada que prometía más preguntas que respuestas, concluyó: Entonces, aceptemos este encuentro como un primer paso, sin compromisos definitivos. Descubramos qué hay detrás de estas circunstancias, sin forzar nada. Mientras las puertas del hospital se cerraban tras ellos y la noche se extendía en el horizonte, el destino parecía tejer una trama en la que cada decisión llevaría a un camino sin retorno. Isabela y Gael se encontraron en el umbral de una historia que, a pesar de las dudas y el dolor, comenzaba a forjar un vínculo inesperado. ¿Qué sorpresas les aguardarán en el transcurso de esa noche? El futuro se abría, incierto y lleno de posibilidades, invitándolos a dar el siguiente paso en un viaje sin garantía de retorno.
El ambiente del restaurante era sofisticado, con una iluminación tenue que realzaba la elegancia del lugar y creaba sombras que jugaban en las paredes decoradas con obras de arte moderno. La mesa en la que se encontraban estaba dispuesta en un rincón reservado, ofreciendo privacidad a pesar del murmullo constante de los demás comensales. Gael, con una sonrisa enigmática, se inclinó hacia Isabela mientras comenzaban a degustar los primeros platos. La música suave de fondo y el tintinear de cristalería marcaban el compás de una velada que prometía ser memorable. ¿Sabes?, dijo Gael con voz serena, me sorprende la fuerza que encuentras en cada palabra y en cada gesto. Es casi como si desafiaras todo lo que se espera de ti. Isabela, manteniendo la mirada fija en su plato, respondió con calma, pero su tono denotaba una sutil firmeza. Cada persona tiene sus propios límites y convicciones. No me rindo ante nadie, ni siquiera ante quienes piensan que pueden imponerse. El empresario observaba cada reacción de la joven, notando cómo sus ojos se iluminaban con determinación. Mientras el camarero servía un exquisito plato principal, Gael prosiguió. No se trata solo de imponerse, Isabela. Se trata de descubrir hasta dónde se puede llegar cuando dos voluntades se encuentran en un juego sin reglas establecidas. ¿Te animas a seguir explorando? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de una tensión palpable que parecía envolver la mesa. Isabela, consciente de la apuesta implícita en aquellas palabras, se permitió una breve pausa antes de replicar. No busco juegos ni disputas de poder. Mi prioridad es la autenticidad y la libertad para tomar mis propias decisiones. No puedes forzar algo que no se elige. El intercambio de miradas entre ambos era un duelo silencioso. Gael, sintiendo que su propuesta había encendido una chispa en Isabela, decidió continuar con su estrategia. Con voz baja y llena de convicción, añadió. Lo que ofrezco no es una imposición, sino una invitación a descubrir nuevas dimensiones. Una noche en la que podamos compartir, sin ataduras, nuestros pensamientos y deseos. Quiero conocer cada matiz de tu ser, incluso aquellos que defiendes con tanta intensidad. Isabela sonrió levemente, mostrando a la vez escepticismo y una pizca de curiosidad. El ambiente se cargó de una energía vibrante, donde cada palabra parecía un desafío y cada silencio una respuesta tácita. Mientras degustaban un postre delicadamente elaborado, Gael aprovechó para cuestionar. ¿Nunca te has preguntado qué pasaría si te permitieras experimentar algo distinto? No es solo el placer de la compañía, sino la posibilidad de romper con lo cotidiano y atreverte a soñar en grande. La respuesta de Isabela fue firme y directa, sin perder la compostura. He aprendido que cada experiencia, por breve que sea, deja una huella. Prefiero que mis decisiones se basen en mis propios valores y no en propuestas que pretenden llenar un vacío temporal. No necesito atajos para validar mi camino. El intercambio se volvió más intenso, como si cada frase afianzara la postura de la joven y, al mismo tiempo, despertara en Gael una fascinación creciente. Él, acostumbrado a que la mayoría se dejara seducir fácilmente, encontraba en Isabela una resistencia que lo impulsaba a querer desvelar cada secreto oculto tras su mirada. Con un tono más íntimo, Gael expresó. Tu integridad es admirable, y es precisamente eso lo que me intriga. No quiero imponerte mi voluntad, sino invitarte a que, juntos, exploremos lo que significa rendirse a un sentimiento auténtico, sin perder lo que te define. La noche avanzaba y, mientras los minutos se convertían en una danza de palabras y silencios cargados de significado, la atmósfera se volvió aún más delicada. Ambos parecían estar en una encrucijada, donde el poder y la seducción se entrelazaban en un juego que iba más allá de la simple atracción física. Las miradas se encontraban y se desafiaban, cada una revelando un poco más de lo que ambos pretendían mantener oculto. En ese preciso instante, el sonido de una copa al romperse contra el borde de la mesa interrumpió momentáneamente su diálogo. Gael se inclinó hacia adelante y, con voz casi imperceptible, concluyó. Esta noche, cada palabra, cada gesto, es una apuesta a algo que quizá no podamos controlar, pero que sin duda nos empuja a cuestionarnos y a arriesgar. ¿Estás dispuesta a seguir explorando este terreno incierto, sin garantías pero lleno de posibilidades? La pregunta quedó flotando en el ambiente, un puente hacia lo que aún estaba por venir.
Isabela, con el corazón acelerado y la mente en un torbellino de emociones, no respondió de inmediato. La incertidumbre y la emoción se mezclaban en su interior, dejando la respuesta en un tenso silencio que parecía prometer más encuentros y desafíos por descubrir. El futuro, incierto y vibrante, aguardaba la siguiente jugada en este juego de poder y seducción, dejando a ambos en un punto de quiebre, listos para dar el siguiente paso hacia lo desconocido. La noche, cargada de promesas y de un inusual fervor, se deslizó suavemente hacia el amanecer. Tras aquella velada en el restaurante, la incertidumbre se disipó poco a poco y un nuevo camino comenzó a revelarse. Gael, impulsado por la intensidad del intercambio anterior, invitó a Isabela a conocer un mundo diferente, uno que se alejaba de la rutina de la gran ciudad. Con una mirada decidida y un tono sincero, le dijo: «Ven conmigo. Quiero mostrarte algo que quizás te sorprenda». Sin mediar más explicaciones, Gael condujo a Isabela por las carreteras que se internaban en la costa hasta llegar a una casa en la playa, enclavada entre la arena dorada y el incesante murmullo del mar. La residencia, de estilo moderno y lujosamente decorada, contrastaba con el paisaje natural, creando una fusión de elegancia y libertad. Al cruzar el umbral, Isabela quedó deslumbrada por la amplitud de los espacios y la armonía de la decoración, elementos que hablaban de un universo en el que el dinero parecía no tener límites. Mientras caminaban por el amplio salón, Gael se detenía para mostrarle detalles que él consideraba insignificantes para la mayoría, pero que, en su mirada, representaban el fruto de una vida meticulosamente construida. «Mira, cada objeto aquí tiene su historia», comentó Gael, señalando una escultura en mármol. «Para mí, no se trata solo de acumular riqueza, sino de apreciar el arte de vivir». Isabela, aún asombrada, respondió con una voz suave y reflexiva: «Es hermoso, pero hay algo en lo que el lujo se queda corto. La verdadera riqueza se encuentra en las pequeñas cosas, en esos momentos sencillos que hacen latir el corazón». La conversación fluyó entre confidencias y silencios cómodos, en los que ambos exploraban la dualidad de sus mundos. Gael, que hasta ese momento se había mostrado como el empresario imperturbable y calculador, comenzó a revelar matices desconocidos de su interior. En una terraza con vista al horizonte, mientras la brisa marina acariciaba sus rostros, él confesó: «Nunca había reído tanto, ni me había sentido tan vivo como ahora. Tu presencia ha abierto algo en mí que ni siquiera sabía que existía. Pero también sé que detrás de esta fachada de seguridad se esconde un hombre roto, con heridas que he aprendido a ocultar». Isabela lo observó con atención, notando en sus ojos una tristeza que se entrelazaba con la luz de la esperanza. Con voz compasiva, replicó: «A veces, las cicatrices son las que nos hacen únicos. Yo misma he aprendido a valorar cada marca, cada recuerdo que me impulsa a seguir adelante. No te avergüences de lo que has sufrido, es parte de ti y te ha hecho quien eres hoy». El diálogo entre ellos fue un puente que unía dos universos aparentemente opuestos, uno de ostentación y otro de humildad. Gael, sorprendido por la autenticidad y la firmeza de Isabela, sintió que su resistencia era, en realidad, un faro que iluminaba las sombras de su pasado. Esa noche, mientras compartían una cena al aire libre bajo un cielo estrellado, él se atrevió a preguntar: ¿alguna vez te has preguntado qué significa realmente amar, sin condiciones ni reservas? Isabela, mirando al infinito, respondió con una sinceridad desarmante: «El amor auténtico no se mide en posesiones o en lujos. Es el encuentro de almas que se reconocen en su vulnerabilidad. Yo no busco a alguien perfecto, sino a un hombre que esté dispuesto a mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus cicatrices». La brisa nocturna y el murmullo del oleaje creaban una atmósfera casi mágica, en la que cada palabra parecía estar impregnada de una promesa de redención y de nuevos comienzos. Gael, sintiendo la profundidad de aquella conexión, tomó la mano de Isabela y continuó: «Esta noche, cada instante que compartamos será un paso hacia un amor que, aunque parezca imposible, podría ser lo único real en medio de tanto artificio». La vulnerabilidad en sus voces y la ternura en sus gestos eran testimonio de una transformación silenciosa. Isabela, al sentir la sinceridad en cada palabra, dejó que la barrera se derrumbara un poco más, revelando destellos de un corazón que había aprendido a confiar.
Con una mirada que hablaba de nuevos horizontes, comentó. Quizá lo que parecía un juego de conquista se transforme en algo que nunca imaginé. Algo que desafía toda lógica, pero que se siente tan natural como el respirar. La noche avanzaba y, entre confidencias y risas, los dos descubrieron que el verdadero valor estaba en la simpleza de los momentos compartidos. Gael, al mostrarle un mundo de lujos y libertad, se dio cuenta de que Isabela no necesitaba nada ostentoso para ser feliz. Por el contrario, ella le enseñó que la verdadera belleza residía en la autenticidad, en la capacidad de encontrar paz en lo sencillo y en lo cotidiano. Mientras la velada llegaba a su fin, ambos se quedaron en la terraza, mirando el amanecer que empezaba a despuntar en el horizonte. Gael, con una voz llena de esperanza, murmuró: «No sé hacia dónde nos llevará este camino, pero por primera vez siento que cada paso vale la pena». Isabela, con el brillo de una nueva convicción en sus ojos, respondió: «Tal vez no sea un amor que se esperaba, sino uno que nos sorprende y nos reta a ser mejores. La historia apenas comienza». Con esas palabras flotando en el aire, el futuro se abría ante ellos, lleno de posibilidades y de misterios aún por descubrir. La promesa de un nuevo amanecer les invitaba a dar el siguiente paso, dejando en suspenso el destino de un amor que parecía desafiar todas las expectativas. La atmósfera se tornó densa y silenciosa aquella mañana cuando, al abrir el periódico, Isabela encontró una noticia que la heló. La portada anunciaba un operativo judicial en el que se investigaba a la empresa de Gael por desalojos ilegales. Con el corazón acelerado, buscó más detalles y descubrió que, entre cientos de familias afectadas, la suya figuraba como una de las víctimas. La revelación cayó sobre ella como una bomba, destrozando la imagen que había construido de aquel hombre en quien había empezado a confiar. En la penumbra de su modesto departamento, Isabela se sentó frente a la mesa, con las manos temblorosas y la mente inundada de recuerdos y dudas. Cada línea del artículo le recordaba la lucha diaria, el esfuerzo por mantener a flote su hogar y la impotencia de ver cómo su vida se desmoronaba a causa de decisiones ajenas. La confusión y la traición se enredaban en su interior, mezclándose con la rabia y la tristeza. Mientras tanto, Gael se encontraba en su lujosa oficina, ajeno al descubrimiento que estaba a punto de impactar su relación. Al recibir una llamada de su asesor, sus ojos se estrecharon al escuchar que una nueva investigación judicial señalaba irregularidades en la administración de sus propiedades. El semblante de Gael se oscureció brevemente, sin embargo, se esforzó por mantener la compostura que siempre lo caracterizaba. Aún así, una inquietud latente comenzaba a perturbar su habitual serenidad. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Más tarde, esa misma tarde, Isabela decidió confrontar a Gael. Con la determinación de buscar respuestas, lo llamó y le pidió encontrarse en un lugar neutral, lejos de la opulencia de sus espacios habituales. Se acordaron de verse en un pequeño café en el centro de la ciudad, un sitio modesto que ofrecía cierta intimidad. Al encontrarse, el ambiente se llenó de tensión. Los ojos de Isabela reflejaban una mezcla de dolor y enfado, mientras que Gael, con la mirada seria, sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad. Sin preámbulos, Isabela rompió el silencio. Gael, necesito entender, ¿cómo es posible que la empresa a la que perteneces esté involucrada en desalojos ilegales? ¿Acaso no te importa el sufrimiento que has causado? Gael se quedó en silencio por unos instantes, buscando las palabras adecuadas para responder. Finalmente, con voz baja pero firme, dijo: Isabela, sé que la situación es complicada. Jamás quise que esto ocurriera. Hay asuntos que escapan a mi control y errores que nunca imaginé. Pero las palabras de Gael no lograban disipar la furia contenida en ella. La joven, con la voz temblorosa pero decidida, replicó: ¿Errores? ¿Acaso es un error haber destruido hogares y vidas? Mi familia, mi propia existencia, se han visto arruinadas por tus decisiones. No puedo olvidar lo que he perdido. El silencio se adueñó del café mientras ambos luchaban contra sus emociones. Gael, visiblemente conmovido, intentó explicar.
No busco excusas, Isabela. Reconozco mi responsabilidad en ciertas acciones, pero te juro que siempre he tratado de mejorar las condiciones para quienes dependen de mi empresa. Jamás imaginé que terminarías siendo parte de este dolor. Las palabras parecían vacías ante la magnitud del sufrimiento que Isabela había vivido. Con lágrimas en los ojos, ella contestó: Tu intento de justificar nada cambia el hecho de que el hombre en el que me enamoré también es responsable, aunque indirectamente, de destruir mi vida y la de muchos otros. ¿Cómo puedo perdonarte cuando mi historia se entrelaza con tanto sufrimiento? Gael, sintiéndose atrapado entre su pasión por Isabela y la responsabilidad de sus actos, bajó la mirada. El conflicto interno era evidente, cada palabra suya ahora parecía una lucha contra la culpa y la desesperación. Tras unos instantes de doloroso silencio, él murmuró: Isabela, no tengo todas las respuestas. Solo sé que lo que siento por ti es real y que quiero enmendar mis errores. Pero entiendo que esto te hiere profundamente. La conversación se volvió aún más intensa y cargada de emociones contradictorias. Mientras el café se llenaba de murmullos de otros clientes, ambos se encontraban en un abismo emocional sin salida aparente. Isabela se apartó ligeramente, sin poder decidir si huir o quedarse a escuchar una explicación que quizás nunca la reconfortara. Gael, necesito respuestas, dijo Isabela con voz temblorosa pero decidida, mientras se detenía frente a él, sin apartar la mirada. Su dolor se reflejaba en cada palabra, y el silencio del entorno parecía amplificar la intensidad del momento. Gael, visiblemente desconcertado, trató de recobrar la compostura. Con el ceño fruncido y una mirada de incredulidad, respondió: Isabela, yo no sabía de todo esto. Jamás quise lastimar a nadie. Todo lo que hice fue por un malentendido, por circunstancias que no pude prever. Pero las palabras de Gael no lograban calmar la tormenta interna que Isabela sentía. Con la voz quebrada, la joven replicó: ¿Cómo puedo confiar en ti cuando tu indiferencia y tu sed de poder han causado tanto dolor? He vivido el sufrimiento de perder mi hogar, mi seguridad, y ahora descubro que la persona en la que deposité mi amor estuvo involucrada en ese desastre. ¿Cómo es posible que digas que no sabías? ¿Acaso ignoras la realidad de las vidas destruidas? El parque, testigo silencioso de la amarga disputa, parecía contener la respiración. Gael buscó palabras que pudieran justificar lo inexplicable, pero solo encontró un silencio incómodo antes de volver a hablar con voz baja. No imagino el daño que sientes, Isabela. No quise, jamás quise que esto pasara. Siempre creí que podía controlar todo, que el poder me protegía de las consecuencias. Pero ahora veo que he fallado en lo más importante. Isabela, con lágrimas rodando por sus mejillas, se apartó unos pasos, sintiendo que cada latido de su corazón era un recordatorio de la traición. Con una determinación férrea, continuó: No se trata solo de control o de poder. Se trata de humanidad, de ser capaz de ver el sufrimiento ajeno y actuar con compasión. Tu mundo se basa en privilegios y engaños, y yo ya no puedo permanecer en él. Te abandonaré, Gael, y juro que nunca más te veré. El silencio se hizo aún más profundo entre ellos, y por primera vez, Gael sintió el peso abrumador de la pérdida. La voz de Isabela, firme y definitiva, parecía sellar el destino de su relación. Con el rostro bañado en lágrimas y una voz llena de dolor, ella añadió: No puedo continuar amando a alguien que se esconde detrás de mentiras y que ha permitido que el dolor se extienda a quienes amo. Me has mostrado un lado de ti que nunca imaginé, y ahora mi corazón se niega a seguir creyendo en tus promesas vacías. Gael, sintiendo la realidad de cada palabra, intentó dar un paso hacia ella, como si quisiera recuperar algo que se desvanecía en el aire. Isabela, por favor, dame una oportunidad para enmendar mis errores. No pierdas la fe en lo que pudimos ser. Pero ella, erguida con la fuerza de su convicción, replicó sin titubear: Ya es demasiado tarde, Gael. A partir de ahora, debo buscar mi propia verdad y sanar las heridas que tú, con tu indiferencia, has abierto. No hay vuelta atrás para nosotros. Mientras sus voces se apagaban, la distancia entre ellos se hacía irreparable.
Isabela se dio la vuelta y, sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia un futuro incierto, dejando a Gael solo con sus remordimientos y un vacío que apenas podía comprender. El parque, testigo mudo de la confrontación, se quedó impregnado del eco de sus palabras, mientras el destino seguía marcando el inicio de un camino lleno de preguntas sin respuesta, y de un hombre que ahora enfrentaba el verdadero significado de perder a alguien que realmente importaba. Tras la amarga separación, Gael se sumió en un silencio lleno de remordimientos. Aislado del bullicio y de las miradas complacientes que antes respaldaban su imperio, el empresario decidió emprender un camino de cambio radical. La derrota personal que sufrió a manos de Isabela encendió en él una determinación inusitada: debía transformar su vida, no por vanidad o para recuperar lo perdido, sino para redimirse y reparar el daño causado a tantos inocentes. En la penumbra de su lujosa oficina, Gael se enfrentó a una dura verdad. Rodeado de papeles y contratos que alguna vez representaron su éxito, comenzó a ver cada cifra como una marca de su deshumanización. Sin dudarlo, tomó la decisión de desvincularse de aquellos negocios oscuros y corruptos que habían costado hogares y sueños. Con voz firme durante una reunión crucial, anunció a sus socios: hemos llegado a un punto de quiebre. Los acuerdos que mantienen viva esta maquinaria de injusticia se acabarán. No continuaré respaldando prácticas que dañen a familias inocentes. Sus palabras, que resonaron con un tono de determinación renovada, provocaron desconcierto entre quienes lo rodeaban. Algunos se mostraron escépticos, otros enojados, pero Gael no se dejó intimidar. Con pasos firmes, fue desterrando a los ejecutivos implicados en negocios turbios, disolviendo sociedades y vendiendo activos que habían sido adquiridos a costa del sufrimiento ajeno. En silencio, cada acción era un intento de reconstruir lo que él mismo había ayudado a destruir. Una mañana, en una de las ciudades afectadas por los desalojos, Gael se reunió de manera anónima con líderes comunitarios. Con mirada sincera, explicó: he decidido asumir mi responsabilidad. Hoy, no vengo a pedir perdón, sino a entregarles la posibilidad de recuperar lo que perdieron. Cada familia que fue despojada de su hogar recibirá mi respaldo para volver a construir su vida. Los rostros de los presentes reflejaban incredulidad mezclada con un atisbo de esperanza. Gael se comprometió a invertir en la reconstrucción de viviendas y a facilitar recursos para la rehabilitación de barrios enteros. Aunque sabía que ninguna compensación podría borrar las cicatrices del pasado, cada paso que daba era una forma de honrar la lección que había aprendido a través del dolor y la confrontación con Isabela. Mientras tanto, en la soledad de su nueva realidad, Gael se transformaba de un hombre frío y calculador a alguien que valoraba la ética y la empatía. Durante largos días y noches, se sumergió en el estudio de sus propios errores y en la implementación de cambios internos profundos. En reuniones privadas con asesores de ética, se escuchaba su voz, más suave y reflexiva, al manifestar: no busco recuperar lo que se perdió, sino construir algo auténtico. Quiero que mi legado sea el de un hombre que se atrevió a cambiar, que se apartó del camino de la codicia y el engaño para abrazar la responsabilidad social. Con cada decisión valiente, Gael sintió como la pesada carga de su pasado se aligeraba, aunque el recuerdo de Isabela y de sus palabras seguía latente en su mente. No obstante, evitaba mencionarlo en público, prefería que sus acciones hablaran por sí solas. Sin embargo, en ocasiones, en la intimidad de su despacho, murmuraba para sí mismo: tú me enseñaste que ser poderoso no es sinónimo de indiferencia, y que la redención se alcanza cuando se enfrenta el propio dolor. El proceso de transformación no fue inmediato ni exento de dudas. Hubo noches en las que el peso de sus decisiones lo agobiaba y el aislamiento se volvía insoportable. En esos momentos, se comunicaba con antiguos amigos, buscando consejos y reconociendo sus fallas. En una conversación franca con un confidente, expresó: cada paso que doy me recuerda lo frágil que puede ser la vida de aquellos a quienes he perjudicado. No espero que me perdonen, pero debo demostrar que puedo cambiar. Este no es un intento de reconciliación personal, sino un compromiso con la justicia. Aunque Gael se había alejado del centro de atención y había renunciado a los privilegios que antes disfrutaba, encontró una extraña paz en su nueva misión.
Día tras día, los informes de familias recuperando sus hogares y comunidades reconstruyéndose se convertían en el sustento de su fe renovada. A pesar de que el camino era arduo y las críticas persistían, él avanzaba sin detenerse, consciente de que sus actos tendrían repercusiones que tardarían en sanar viejas heridas. El cambio en Gael se manifestó en gestos concretos y en la implementación de un programa de responsabilidad social que sorprendió a sus antiguos aliados. Con un tono lleno de convicción en una rueda de prensa, declaró: inicio un proyecto que transformará la manera en que hacemos negocios. La integridad y el respeto por la vida humana serán los pilares de cada acción que emprenda. Quiero que el mundo vea que incluso los errores más graves pueden dar lugar a un futuro de esperanza. La transformación de Gael, aunque evidente para muchos, quedaba aún envuelta en interrogantes. ¿Sería suficiente para reparar el daño infligido? ¿Podría algún día recuperar la confianza de aquellos a quienes había traicionado? Las respuestas se mantenían en un horizonte incierto, dejando la historia de un hombre poderoso en constante evolución, dispuesto a afrontar las consecuencias de sus actos y a construir, paso a paso, un legado distinto al que jamás había imaginado. La noticia del ambicioso programa de reparación que Gael había implementado llegó a oídos de Isabela de forma inesperada. Mientras revisaba algunos informes en su pequeño departamento, se encontró con detalles sobre viviendas restituidas y comunidades reactivadas gracias a la intervención del hombre que tanto la había herido. Aunque una parte de ella anhelaba sentirse aliviada al saber que las injusticias estaban siendo rectificadas, el orgullo y el dolor forjaron una barrera invisible que la impedía acercarse a él. Sentada frente a la ventana, Isabela observaba el ir y venir de la ciudad, sintiendo que su corazón clamaba por una oportunidad de confrontar a Gael, de entender sus verdaderas intenciones. Sin embargo, su mente se resistía, recordándole que las heridas abiertas no se sanan con simples palabras y que lo que él había hecho, aunque reparador para otros, jamás borraría la traición vivida. Esa lucha interna se hacía más palpable cada vez que recordaba la amarga confrontación en el café, donde la verdad había dejado cicatrices profundas. En una conversación privada con una amiga cercana, Isabela expresó su confusión y su renuencia a buscarlo. Sé que Gael está tratando de corregir sus errores, pero ¿cómo puedo olvidar lo que me hizo?, dijo, con la voz quebrada. Mi orgullo me dice que debo mantenerme firme, aunque mi corazón grite lo contrario. La amiga, con un tono comprensivo, replicó: Isabela, a veces el orgullo es una armadura que usamos para protegernos del dolor. Pero también puede ser un obstáculo para sanar. Solo tú puedes decidir cuándo es el momento de abrir esa puerta, aunque el miedo y la desconfianza te impidan dar el primer paso. Mientras tanto, Gael, sumido en la rutina de su nueva vida, se había apartado de los círculos que antes lo rodeaban. Se dedicaba a cumplir con el compromiso de transformar su legado, visitando personalmente algunas de las comunidades afectadas, conversando con aquellos que habían sufrido sus decisiones pasadas. En el silencio de sus recorridos, en cada mirada de gratitud y en cada sonrisa tímida, Gael encontraba un eco de esperanza. Sin embargo, en lo profundo, se mantenía una incertidumbre: ¿volvería Isabela, la mujer que le había abierto los ojos, a confiar en él algún día? Una tarde, mientras visitaba un barrio reconstruido, Gael recibió una llamada de uno de sus colaboradores de confianza. Con voz preocupada, el hombre le comentó: se rumorea que Isabela ha estado observando los avances de nuestros proyectos. Muchos creen que podría reconsiderar lo sucedido, pero ella sigue reacia a acercarse. Gael, con la mirada fija en el horizonte, respondió con un suspiro: no espero un milagro. Mi misión es hacer lo correcto, sin esperar reciprocidad. Sin embargo, cada vez que pienso en ella, siento que mi corazón late más fuerte, como si anhelara su presencia. En una noche serena, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en las aguas de un río cercano, Gael se encontró solo en un pequeño mirador. Con el cielo estrellado de testigo, habló en voz baja, como si susurrara una confesión al viento. Isabela, no sé si el tiempo curará las heridas ni si mis acciones podrán reparar lo irreparable. Pero deseo que, algún día, encuentres en tu corazón el valor para volver, para ver más allá de lo que fue y explorar lo que podríamos construir juntos.
Esa declaración quedó suspendida en el aire, dejando a Gael en un estado de vulnerabilidad inusitada. Mientras tanto, Isabela, en su hogar, repasaba en silencio cada palabra y cada gesto que había compartido con él. Su orgullo, a pesar de todo, no la dejaba avanzar. La mezcla de amor y desconfianza la mantenía a una distancia prudente, en un limbo emocional donde el pasado y el futuro se entrelazaban sin una solución clara. Isabela se encontraba en su pequeño apartamento, aún envuelta en la tensión del pasado reciente. La noche había sido larga, y las sombras del recuerdo se mezclaban con la melancolía del presente. Fue entonces cuando, entre el correo acumulado en su buzón, apareció una carta sin remitente visible, con una caligrafía que parecía cargar el peso de secretos inconfesables. Al abrir el sobre, sus ojos se toparon con un mensaje breve pero impactante: «Gracias por haberme cambiado». El simple enunciado, sin disculpas ni promesas adicionales, hizo que su corazón se acelerara de manera inesperada. Cada palabra parecía resonar en lo profundo de su ser, despertando emociones reprimidas que se negaban a quedarse en silencio. Mientras leía la nota, las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, sin que ella pudiera detener ese torrente de sentimientos. La carta no era un intento de reconciliación convencional, ni un acto de humildad, sino una confesión sincera que desafiaba toda lógica. En medio de ese instante, Isabela sintió que algo dentro de ella cambiaba. El dolor del pasado se mezclaba ahora con una chispa de esperanza y con la sensación de que el destino aún tenía planes inexplorados para ambos. Con la carta aún en sus manos, se levantó de un salto, impulsada por una fuerza que no conocía, y salió corriendo por las calles mojadas de la ciudad. Corría sin rumbo, sin detenerse, como si cada zancada intentara borrar los rastros de una historia que parecía destinada a terminar abruptamente. Mientras corría, la lluvia caía ligera, formando un telón de fondo que hacía que la escena pareciera sacada de un sueño. El sonido de sus pasos resonaba en las aceras y en cada esquina se mezclaba con el eco de su propio latido. En ese frenesí, su mente se llenó de preguntas y de recuerdos, y una voz interior le susurraba que el destino no podía clausurarse de manera tan definitiva. La carta era una señal, un último paso hacia un futuro que aún se abría con incertidumbre. En un pequeño café, resguardada del aguacero, Isabela se detuvo por un momento para recuperar el aliento. Con la carta cuidadosamente doblada y guardada en su bolso, miró por la ventana mientras las gotas se deslizaban por el cristal, creando un mosaico de luz y sombra. Una amiga, que se encontraba en el lugar, se acercó con preocupación. ¿Estás bien? Te vi salir de allí tan de repente, preguntó con tono suave. Isabela, aún con la respiración agitada, apenas pudo responder. No lo sé. Recibí una carta y algo dentro de mí se encendió. Es como si el destino me estuviera llamando para que no deje que todo termine aquí. La amiga, tratando de comprender la magnitud de lo que sucedía, asintió lentamente. A veces, el destino nos sorprende con mensajes que no entendemos de inmediato. Tal vez debas darle una oportunidad a ese sentimiento, a esa última invitación. Con esas palabras resonando en su interior, Isabela se prometió a sí misma que no permitiría que el orgullo ni el miedo definieran su futuro. Cada latido le recordaba que la vida estaba llena de caminos inciertos y que, aunque la herida fuera profunda, aún existía la posibilidad de sanar. Mientras volvía a sumergirse en la noche, la carta se convirtió en un faro, una guía silenciosa que le instaba a enfrentar lo desconocido. En medio del bullicio del aeropuerto, mientras el murmullo de conversaciones y el zumbido de maletas se mezclaban con el sonido constante de anuncios, Gael se encontraba junto a la puerta de embarque, absorto en sus pensamientos. Su mente vagaba por los recientes cambios y por la transformación que había vivido, cuando de repente, entre la multitud de viajeros apresurados, emergió una figura que parecía desafiar el caos a su alrededor. Isabela, con la determinación grabada en su rostro y los ojos llenos de una fuerza renovada, avanzaba con paso firme hacia él. En ese instante, el tiempo pareció detenerse, el ruido, la prisa, incluso la luz se concentraron en ese encuentro inesperado. Gael, con el corazón acelerado, apenas podía creer lo que veía. La imagen de Isabela se proyectaba como un faro en medio de la confusión, recordándole los momentos intensos que habían marcado su destino.
Sin pensarlo, se apartó de la fila, dejando atrás las formalidades de un viaje de negocios, y se acercó lentamente hacia ella. La distancia entre ambos se fue acortando hasta que, en un instante suspendido, sus miradas se encontraron con una intensidad que desbordaba el paso del tiempo. «Isabela», susurró Gael, su voz temblando por la emoción contenida. «No puedo creer que estés aquí». Ella, sin pronunciar palabra alguna al principio, solo alzó la mirada con una mezcla de ternura y determinación. El silencio se volvió cómplice, y en ese intercambio mudo se percibía la historia de dos almas que, a pesar de los obstáculos, seguían conectadas por un lazo inquebrantable. El ambiente se llenó de una atmósfera mágica, como si cada grano de arena, cada rayo de luz y cada suspiro se hubieran unido para este preciso momento. Con un movimiento casi instintivo, Isabela se inclinó hacia adelante y, sin mediar preámbulo, posó sus labios sobre los de Gael. Fue un beso cargado de todo lo vivido, el dolor, la traición, la redención y, sobre todo, el amor que había renacido en medio de la adversidad. Este beso no era fruto de un error o un impulso momentáneo, sino el resultado de una elección consciente de amar, pese a las cicatrices del pasado. Gael respondió con igual intensidad, dejando que la pasión y la esperanza se mezclaran en cada latido. Después de unos largos segundos, en los que el mundo exterior pareció desvanecerse, se separaron lentamente, sus frentes aún juntas, como si quisieran fundirse en un solo ser. Gael, con la voz quebrada por la emoción, preguntó: «¿Cómo es posible que tras tanto tiempo, y a pesar de todo, sigas siendo tú?» Isabela, con lágrimas en los ojos pero con una sonrisa serena, replicó: «Porque tú lograste hacerme ver que el cambio es posible, que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Hoy, no regreso por culpa o remordimiento, sino porque elegí amarte sin reservas». Las palabras resonaron en el aire, mientras a su alrededor se reanudaba la rutina del aeropuerto, ignorante del milagro que acababa de suceder. Los rostros de los pasajeros, las pantallas luminosas y los anuncios parecían ahora parte de un escenario secundario, mientras ellos se concentraban en el reencuentro que había detenido el tiempo. Gael, todavía abrazado a ese instante, expresó con sinceridad: «He cambiado, Isabela. No lo hago para recuperarte, sino porque tú me enseñaste que ser mejor es la única forma de honrar lo que realmente importa. Y aunque el camino ha sido difícil, cada paso me ha llevado a este momento contigo». Isabela asintió lentamente, dejando que la emoción la inundara y al mismo tiempo entendiendo que la vida siempre brinda segundas oportunidades. En ese instante, ambos se encontraban en la encrucijada de un destino incierto, sabiendo que el pasado no podía ser borrado pero que el futuro aún se podía escribir. La multitud seguía moviéndose, pero para ellos, el universo se reducía a la intensidad de sus miradas y a la fuerza de un reencuentro que parecía desafiar las leyes del tiempo. Mientras se abrazaban, el murmullo de la gente y el ir y venir de maletas se convertían en una sinfonía lejana, dando paso a un nuevo comienzo. Gael y Isabela sabían que aún quedaban preguntas sin respuesta, que el camino por delante estaba lleno de desafíos y de incertidumbres, pero en ese preciso instante, solo existía el presente. Un presente repleto de esperanza y la promesa de que, juntos, podrían transformar el destino una vez más. El futuro, abierto y enigmático, les aguardaba, invitándolos a dar el siguiente paso hacia lo desconocido. El reencuentro en el aeropuerto fue solo el principio de una transformación que marcó el destino de dos almas. A partir de ese instante, Gael e Isabela decidieron dejar atrás los fantasmas del pasado, abrazando la posibilidad de un futuro genuino y sin barreras. El amor que surgió entre ellos, nacido de un error fortuito, se consolidó en la convicción de que cada experiencia, por dolorosa que fuera, tenía el poder de cambiar a las personas y de unir corazones aparentemente opuestos. En los días que siguieron, se encontraron en lugares sencillos, alejados de lujos y formalidades, donde la intimidad y la sinceridad eran la verdadera moneda de cambio. Paseaban por parques, compartían cafés en rincones modestos y conversaban sobre sus anhelos y temores. Con cada encuentro, la confianza se reconstruía, derrumbando poco a poco las murallas que alguna vez los separaron. Gael, que había dejado atrás un mundo de privilegios y negocios corruptos, encontró en el amor de Isabela la razón para vivir con integridad y compromiso. Y ella,
A su vez, descubrió que en el abrazo de un hombre que había sabido reconocer sus errores, podía hallar la paz que tanto buscaba. Una tarde, mientras se encontraban sentados en una banca junto a un lago, con el sol despidiendo sus últimos rayos, Gael tomó la mano de Isabela y dijo con voz serena: «He aprendido que no existen excusas que puedan borrar el pasado, pero sí la posibilidad de construir un nuevo mañana. No necesito promesas vacías ni acuerdos forzados. Lo único que deseo es que nuestros corazones sigan latiendo al unísono, sin miedo a lo que pueda venir». Isabela, con la mirada fija en el horizonte y una sonrisa llena de ternura, replicó: «Yo tampoco busco justificaciones, Gael. Lo que compartimos es real y se forjó en medio del dolor, pero también en la esperanza. Cada herida que llevamos ha dejado una enseñanza, y ahora, lo único que importa es lo que estamos construyendo juntos». El ambiente se impregnó de una calma reconfortante, como si el universo hubiera decidido bendecir aquella unión. La historia de dos vidas, marcadas por errores y decisiones dolorosas, hallaba en ese instante una conclusión satisfactoria, donde el perdón y el amor se entrelazaban sin necesidad de explicaciones adicionales. Ya no había rencores que pesaran en el alma, ni disputas que mancillaran la belleza de un sentimiento que se había probado invencible ante la adversidad. En los meses siguientes, la transformación fue palpable. Gael se dedicó de lleno a sus proyectos de responsabilidad social, pero siempre encontraba un momento para reunirse con Isabela, ya sea para pasear por la playa o simplemente para conversar bajo la luz de la luna. Cada encuentro era un recordatorio de que, a pesar de los errores del pasado, la vida tenía la capacidad de reinventarse y de brindar segundas oportunidades. Una noche, durante una cena en la terraza de una casa sencilla, Gael miró profundamente a los ojos de Isabela y afirmó: «Hoy, más que nunca, comprendo que el amor verdadero no necesita de atajos ni de acuerdos. Es un camino que se recorre día a día, con la convicción de que nuestras almas se han encontrado para ser parte de algo más grande. Lo que vivimos, por extraño que parezca, nos hizo fuertes». Isabela asintió y, con voz llena de emoción, agregó: «Nuestro amor es la prueba de que incluso cuando el destino parece implacable, siempre hay una luz que nos guía. No importa cuánto nos herimos en el proceso, lo importante es la voluntad de sanar y de seguir adelante, juntos». Con esas palabras, se selló una nueva etapa en sus vidas. La historia que había comenzado con un beso fortuito se convirtió en el testimonio de un amor que, a pesar de todo, sobrevivió y se fortaleció. El pasado, con sus sombras y cicatrices, quedó atrás, y el futuro se abría en un horizonte lleno de posibilidades. La historia concluye, no con un final definitivo, sino con la promesa de un mañana en el que dos corazones, libres de ataduras y resentimientos, se entregan sin reservas, demostrando que el amor que sobrevive a todo es, en definitiva, el único que realmente importa. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.